Muy bien, vamos a continuar con otros temas y ahora sí voy a presentar al invitado de hoy. Tenemos el gusto de conversar con el señor Juan Carlos Paz, director general de Transporte Acuático del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Señor Paz, bienvenido a Conectados, el programa del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Cómo le va? Buenos días, Richard, ¿cómo está? Hay mucho que hablar de su sector, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de proyectos de importancia, proyectos que integran a los peruanos. En el caso de su sector, por ejemplo, el proyecto que tiene como meta, como objetivo, integrar a la población de la Amazonía con el resto del país, Hidrovía Amazónica. Quizás suene para muchos peruanos algo desconocido. ¿Qué es el proyecto Hidrovía Amazónica? ¿Por qué genera expectativas y también al mismo tiempo algunos temores? Correcto. ¿En qué consiste una hidrovía? El Perú tiene más de 8.000 kilómetros de ríos navegables, pero no son hidrovía todavía. Para que sean hidrovía se necesitan varios elementos adicionales. El más importante es que exista una seguridad de la navegación, es decir, que uno pueda navegar las 24 horas del día, los 365 días del año. El fenómeno que ocurre en los ríos navegables de nuestro país es que tenemos épocas de vaciante y de creciente. Y cuando es vaciante, el fondo del río se reduce. Es decir, cuando los ríos bajan su caudal. Exactamente. Entonces es muy frecuente el tema de accidentes, por ejemplo. Una embarcación puede encallar y se detiene el flujo de carga y de pasajeros, a veces con pérdidas materiales, a veces con problemas para los propios ciudadanos, ¿no? Heridos o bajas humanas. Entonces, el propósito del gobierno es darle en principio una seguridad, una continuidad a la navegación, todo el día, 24 horas del día, 365 días del año, garantizando una profundidad de 1,80 m para que pueda circular el tipo de embarcaciones que va por la Amazonía en un canal de navegación, que eso no es otra cosa que un canal establecido electrónicamente. No hay digamos, un muro ahí como algunas personas pueden imaginar. No, es un canal imaginario en el cual sí existen algunas labores de dragado específicas, porque se han identificado 13 malos pasos hasta el momento en los diferentes ríos, especialmente el Ucayali, el Marañón y el Huallaga. Antes de entrar al detalle y precisar a qué se denomina malos pasos, son 4 ríos los que comprende esta hidrovía, ¿no? De los 8.500 kilómetros de ríos navegables, hemos concesionado 2.700 kilómetros. ¿Cuáles son? El Amazonas, desde su formación cerca Nauta hasta la frontera en Santa Rosa. El Ucayali, desde Pucallpa, aguas abajo hasta el Amazonas. El Marañón, desde Saramiriza hasta igual la confluencia con el Ucayali para formar el Amazonas. Y el Huallaga, desde Yurimaguas hasta que el río Huallaga llega al Marañón. Esos son 2.700 kilómetros para empezar. Entonces, y ese comienzo se ha dado a través de una concesión que es cofinanciada el Estado y el sector privado. Mencionaba el tema de la navegabilidad segura permanente, ¿no? En el día y en la noche. ¿Por qué hay temores entre la población? El dragado, que mencionó, es uno de ellos, pero ¿por qué la gente siente temor de que, por ejemplo, va a afectar este proyecto al ecosistema? ¿No? Porque hay estudios que tienen que realizarse, es un proceso que tiene que también cumplirse, pero ¿por qué hay esos temores? ¿Cómo despejamos esas inquietudes en la gente? Cualquier cambio genera algún tipo de temor, sobre todo si existe alguna información que es inexacta. Yo le comentaba que hay 13 malos pasos que no son otra cosa que lugares donde la navegación no es segura porque existen los bajos, porque en ese momento, en ese lugar no se puede garantizar una profundidad específica. Entonces la acción del dragado va justamente a atacar esos malos pasos. Pero si uno pone un mal paso encima o continuamente, tenemos hasta 60 kilómetros aproximadamente de malos pasos. De 2.700 kilómetros, como sabemos, pues es menos del 3% de toda la extensión. Además, los ríos tienen diferencias, pero tenemos un promedio de 700 metros como ancho de río, pero la zona de dragado es de 54 metros, entonces es menos del 10% en cada lugar. Como usted comprenderá, es como si toda esta mesa fuese el espejo de agua de la hidrovía y la actuación del dragado va a lo que estamos tocando con este vaso, ¿no? Entonces, su sector, ¿de qué manera el Ministerio de Transportes y Comunicaciones trabaja para llegar a esta población y hacerles entender de que hay beneficios
y que hay cuestiones que también tienen que clarificarse. Estamos en permanente contacto con los representantes de más de 400 comunidades en la Amazonía. Se ha hecho un trabajo, además hay que recordar que este es el primer proyecto de infraestructura que cuenta con consulta previa, es decir, hemos obedecido el mandato de la resolución de la OIT, la 169, y hemos hecho un trabajo de consulta previa en el 2015, justamente en contacto con las comunidades y los representantes de las comunidades, y tenemos con ellos reuniones permanentes. Es más, tenemos una reunión próximamente en Iquitos para poder ver los avances del proyecto y los compromisos del Estado. Hay que tener en cuenta que para el Ministerio de Transportes y Comunicaciones es fundamental el concepto de desarrollo sostenible, es decir, no solamente avanzar con los proyectos que son importantes desde el punto de vista económico, sino ser muy respetuosos con los aspectos ambientales y sociales. Y por eso es este contacto permanente con los ciudadanos de la Amazonía. En el tema del dragado, por ejemplo, experiencias en otros países, ¿cómo han funcionado? Porque decía que en todas partes hay dragado en este tipo de proyectos, claro, pero también hay antecedentes de daños que han ocasionado. Bueno, en cualquier parte del mundo donde se hace dragado se hace profesionalmente, y sí, cualquier hidrovía en el mundo cuenta con dragado, en Europa, en Bélgica, en Alemania, en Francia, en la China, en Indochina, en Vietnam, en Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, todos los países que tienen contacto, tiene también el Mississippi. Cualquier labor de mantenimiento de una hidrovía en el mundo tiene y cuenta con un trabajo de dragado que es imprescindible. Ese mantenimiento es el equivalente en nuestra labor de mantener vías, ¿no? Es hacer una labor permanente de mantenimiento. El dragado también es importante justamente para asegurar la navegabilidad el 100% del tiempo. Pero ¿cuál va a ser con esta navegabilidad que se proyecta, que sea ordenada, que se deje la informalidad? ¿Cuál va a ser el beneficio principal para la población de las zonas de Iquitos, de Pucallpa, las zonas que están alrededor del varios beneficios. Lógicamente la seguridad genera la posibilidad de una mayor conectividad y de viajes más cortos y más seguros. Hoy en día, por ejemplo, una embarcación que está llevando personas y carga encalla en una época de vaciante, y solamente en remolque, ¿no?, puede gastar 2.000, 3.000, 4.000 soles, que eso lo tiene que asumir el dueño de la embarcación. Es perjudicial también para el dueño de la carga, porque esa carga se puede malograr, y perjudicial para los pasajeros que están en ella porque se interrumpió su viaje y después cómo hacen para poder llegar. Es beneficioso para cualquier operación de salud o de educación. Hay gente que se transporta, hay maestros que se embarcan para poder llegar a las escuelas. Hay problemas de salud que tienen que ser atendidos y que tiene que usarse el río para eso. Ahí le damos seguridad, es decir, una hidrovía genera seguridad, genera conectividad y es importante para la economía, para la salud, para la educación. Un ejemplo más es la diferencia de precios que hay entre ciudades importantes como Iquitos y Pucallpa. Hemos hecho un análisis de diferentes productos y el promedio de diferencia de precio es de 30%, es decir, un producto que cuesta 10 soles en Pucallpa cuesta 13 soles en Iquitos en promedio, o sea, 30% más. Y hemos encontrado productos que llevan a 100% más, 150, 200% más. Justamente por esa falta de seguridad, por esos problemas que les estoy comentando. Entonces, la hidrovía va a permitir que esa diferencia, que va a tener que haber porque hay una distancia, esa diferencia se reduzca. Por otro lado, nuestro comercio en los ríos amazónicos es fundamentalmente interno. Productos de pan llevar, petróleo, alimentos, líquidos de todo tipo, ¿no? Y lo que estamos buscando es que no solamente se desarrolle ese comercio interno de una manera más activa, sino que finalmente podamos hacer crecer el comercio externo, es decir, vincular al país, a nuestro país, con economías como Ecuador, Colombia y sobre todo Brasil. Así que la hidrovía es un elemento fundamental, ¿no?, para poder generar también comercio exterior. ¿Cuándo se tiene previsto ya con la operatividad de la hidrovía? ¿Cuáles son los plazos que se han establecido? El concesionario está en pleno trabajo de desarrollo del estudio de impacto ambiental y los estudios definitivos de ingeniería.
Pensamos que todo esto debe estar terminado a fines del próximo año, el último trimestre del próximo año, para poder dar lugar al inicio de las obras en el año 2020 y poder tener ya en el año 2022 ya la hidrovía constituida. El ferry es un medio de transporte también muy usado en la Amazonía de nuestro país. Para quienes no tienen mayor información de cómo opera el ferry, cuán importante es para la población de la Amazonía, explíquenos de qué manera se convierte este sistema de transporte en importante, de valía para la Amazonía. Ha generado un cambio rotundo, ¿no? Porque el ciudadano de la Amazonía y sus familias, sus hijos, se transportaban básicamente o en motonaves o en rápidos o en pequepeques. Cada uno de ellos ofrece diversos tipos de problemas que son superados por el ferry. En una motonave el pasajero va con la carga, por ejemplo, y tiene que esperar el ritmo de la carga, a veces horas a ver embarcarse para poder salir. Un pequepeque es una embarcación pequeñita sin ningún tipo de servicio. Hay por lo menos un baño, pero va justamente a una velocidad y de una forma que puede significar un riesgo para el pasajero. El ferry es un medio de transporte moderno, que también es rápido y seguro, y estamos llevando un promedio de 300 pasajeros, 200 con pasaje subsidiado cada 2 días, es decir, 3 viajes a la semana, en una empresa, a través de una empresa que es privada, con un aporte estatal para que esto pueda funcionar. Y lo importante de esto es que ha generado ya un cambio, porque hay empresas que, imitando ese servicio, han mejorado sus operaciones y están en este momento brindando un servicio parecido al del ferry, ¿correcto? Tanto en Amazonas como en el Marañón. Entonces, eso implica justamente un buen resultado de una intervención estatal. Es decir, ponemos un ferry en servicio, mejoramos las condiciones, le damos dignidad al transporte de los ciudadanos, y eso finalmente es imitado por el empresario privado, que va generando un cambio. Y eso es lo que justamente queríamos, y estamos en el camino de seguir avanzando en esta mejora del servicio y la seguridad para nuestros ciudadanos. ¿Se ha pensado en potenciar el sistema del ferry o con otra alternativa similar? Bueno, tenemos en este momento el ferry que va de Iquitos a Santa Rosa. Es un viaje que dura entre 11 y 12 horas. ¿Qué frecuencias tiene a la semana? 3 veces por semana, como le digo. Y pensamos también, tenemos en proyecto un ferry que vaya desde Nauta hasta Yurimaguas, atravesando el Marañón y el Guayaga, y posteriormente uno que vaya de Iquitos hasta Pucallpa. Está eso en nuestros planes. Perfecto, señor Juan Carlos Paz, le agradezco mucho por contarnos en el programa Conectados del MTC, esto que es muy importante para la integración, para permitir mayor conectividad de nuestros compatriotas, de nuestros hermanos en la selva, en la Amazonía del país, con el resto de localidades y ciudades. Muchas gracias y vamos a estar pendientes de todas las acciones que se están haciendo para hacer realidad la hidrovía amazónica. Muy amable a Juan Carlos Paz, director general de Transporte Acuático del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.